Bueno, el domingo 20 de octubre, o sea, en pocos días habrá elecciones generales en Bolivia. Y estoy conversando con don Carlos Sánchez Berzaín, que es un muy brillante escritor y analista político boliviano. En Bolivia, Evo Morales es dictador hace más o menos 14 años, ¿no? Evo ganó las elecciones a fines de 2005, ¿fue así? Sí. Ahora, aquellas elecciones, para comenzar, porque me gustaría que tú describieras la dictadura boliviana, que es una dictadura que no siempre el mundo ve con la debida clarividencia. ¿Esas elecciones originales por las cuales Evo Morales llegó al poder fueron limpias? ¿Las ganó limpiamente? Sí, pero tenían el estigma del golpe de Estado producido en octubre del 2003, a partir del cual, después de derrocar al presidente Sánchez Lozada, se establece la famosa Agenda de Octubre, firmada por Carlos Mesa y Evo Morales. Y la Agenda de Octubre establecía convocatoria a Asamblea Constituyente, expresamente prohibida por la Constitución de la República de Bolivia, nacionalización de hidrocarburos y enjuiciamiento y persecución de los derrocados. O sea, ¿ya no había democracia en Bolivia antes de que Evo ganara las elecciones? Se produjo una ruptura y se empezó a acomodar el proceso para que Evo gane las elecciones. ¿Evo es entonces dictador aún antes de haber ganado las elecciones? Yo creo que Evo posible? Morales en esa elección gana las elecciones en los parámetros y condiciones que él mismo crea. Porque Mesa, que tenía que ser presidente, sucediendo al derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, hasta el año 2007, no completa eso porque precisamente Evo Morales lo desestabiliza. Sí, y Mesa recorta su mandato. Y va el presidente de la Corte Suprema por 6 meses y llama a elecciones. Y llega el presidente de la Corte Suprema a la presidencia porque Mesa impide que el presidente del Senado o el presidente de diputados tomen la presidencia de la República con el argumento de que eran de partidos tradicionales. O sea, ayuda en la dinámica del castrochavismo al destrozo del sistema institucional. O sea, Mesa ayudó a Evo Morales. Sí, se asociaron, se consorciaron. Bueno, lo cierto es que Evo Morales es dictador hace más o menos 14 años en tu país. Lo cierto es que la propia Constitución le prohibía a Evo Morales ser candidato. Está aspirando a un 4º mandato. Él no podía ser candidato. De hecho, él convocó a un referéndum, Carlos, y la gente opinó que no debía ser candidato a una reelección más. ¿Eso es correcto? Así es. El iter criminis, el camino de este delito que se llama hoy día dictadura electoralista en Bolivia, es así de sencillo. Evo llega el 2005 al gobierno, escogido, elegido, vamos a suponer que legítimamente, por un mandato de 5 años que no podía ser reelegible de inmediato en la República de Bolivia. En base a la falsificación de una ley de reforma constitucional hecha por Mesa y por Evo, convocan a la Constituyente. Y la Constituyente fracasa durante más de un año y presenta un proyecto que va al Congreso. Entonces el Congreso es una ley interpretativa por la cual el Congreso termina haciendo la nueva Constitución, al margen de la Constituyente. Y aprueban esa Constitución en un referéndum, no sin antes producir hechos de sangre, masacres ante la resistencia de 6 departamentos. No me cuentes la historia completa porque no vamos a tener tiempo. Entonces Evo liquida la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional de Bolivia. De inmediato convoca elecciones. En esa su nueva Constitución introduce la reelección continua por una vez. Se reelige el 2009 hasta el 2014. Cuando vienen las elecciones del 2014 le dicen, ya te has reelegido una vez, no puedes. Y él dice, sí puedo. Va a su Tribunal Constitucional y lo autoriza. Y el tribunal dice, extinguida la República de Bolivia en el Estado plurinacional, esta es su primera elección. Vaya a la segunda. Claro. Siempre hay gente que interpreta la Constitución a favor del gobernante de turno. No, sobre todo si es para tu amo, porque ese era un tribunal nombrado por Evo Morales, como lo es el actual. Entonces, en 2014 se vuelve de nuevo presidente y va a un referéndum. Le dice a Bolivia, quiero ser indefinidamente reelegible. ¿Y el pueblo le dice que no? No. Claro. 21 de febrero del 2016. ¿Cuánto sacó el no? 51 y algo, 51. Pero en verdad más del 70%. El fraude fue fantasmal. O sea que perdió el referéndum y ya no podía ser candidato. Entonces acude a su Tribunal Constitucional y dice que es su derecho humano ser candidato. Su órgano electoral dice que sí puede y él empieza un proceso para ser candidato. Pero aquí hay un hecho que es muy importante. Él invoca el derecho humano a ser candidato, que es casi como invocar el derecho humano a ser dictador. O sea, es una farsa, pero en todo caso,
Él pone en marcha como parte de su propaganda una demanda marítima contra Chile. Y el año pasado, por esta época, pierde la demanda marítima. El vocero oficial del gobierno de Evo Morales en esa demanda marítima era Carlos Mesa. Entonces, cuando se pierde la demanda marítima, sale Mesa y dice: bolivianos, hemos perdido la demanda marítima, pero ahora vamos a ir a elecciones. Y yo voy a ser candidato. Entonces, Mesa se encarga de reemplazar el no es no. Bolivia decía no. Evo no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar. O sea que Mesa, ¿tú crees que ha sido funcional a Evo Morales? Es funcional. En esa dinámica, Mesa se presenta al principio con gran ventaja sobre Evo Morales en las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas ahora? Dicen que estaría ganando Evo Morales por 9 puntos y que haría segunda vuelta. ¿Cuánto le adjudican a Evo? ¿Poco más del 30%? Sí, le adjudican un 39%. ¿Y a Mesa? 9 puntos menos, más o menos. Yo creo que va a haber segunda vuelta entre ambos, entre Evo y Mesa. ¿Qué dices tú? No. ¿Qué va a pasar? Evo Morales va a ganar por largo porque esta es una elección fraudulenta. ¿Va a ser fraude el 20 de octubre? El fraude está hecho desde el momento que él, no pudiendo ser candidato, es candidato. Pero bueno, eso ya está contado. No hay cortes electorales Eso ya está dicho, pero no va a haber segunda vuelta entonces. No va a haber. No va a haber. ¿Cuánto crees que se va a atribuir o adjudicar tramposamente? Más del 50%. Más del 50%. Él se ha propuesto y dice que va a llegar al 70%. Mi estimación es que él tiene un fraude preparado de alrededor del 60%. ¿Y crees que Mesa sabe que Evo va a perpetrar el fraude o simplemente Mesa es ingenuo, es cándido, cree que él puede ganar? Yo creo que Mesa tiene, como siempre, un doble papel. Un doble discurso. Él tiene un acuerdo con Evo Morales de ser candidato funcional, pero Inspectore juega a ver si Evo Morales se tropieza y algo puede pasar que si él no gana lo sucede y puede tomar la presidencia de nuevo. Bueno, el lunes 21 de octubre veremos si tú tenías razón o si yo tenía razón. Si hay segunda vuelta, bueno, haremos campaña por Mesa. Si no hay segunda vuelta, quedará claro que Evo habrá perpetrado un fraude masivo, ¿no? Un pequeño apunte, si me permites. Una de las notas características de este proceso, además de dictadura electoralista y Bolivia dijo no, es la oposición de candidatos funcionales. Tenemos 8 candidatos que dicen ¿Es un error oponerse a eso? Mesa. Absolutamente. ¿Qué debió hacer la oposición? Si fueran de verdad candidatos de oposición, debieron unirse y en un solo frente irle a ganar la elección. O no con participar. Mesa o sin Mesa. O no participar, que es la otra opción. Pero participan, legitiman al candidato usurpador y además de eso se dividen entre 8 y hay que ver la campaña. La campaña es de Mesa contra Ortiz, de los dos contra Se el pelean chino, entre ellos y no contra Evo. contra Evo Morales. Hacen un Y Evo favor. Morales está en una campaña limpia donde no le han hablado de su corrupción, no le han hablado del tema del mar, no le han hablado del narcoestado, no le han hablado de la limpieza de las elecciones, no le han hablado de los presos políticos, nadie habla del exilio político, de la ausencia de división e independencia de poderes. O sea que los 8 opositores le hacen un gran favor a Evo. Bueno, hay que ver nomás lo que es el tema de campaña. Evo Morales ha dicho que no quiere debate, bueno, y ahí están, han debatido entre ellos. Pero los temas de campaña, ¿qué son los temas de campaña? Evo no ha hoy día en debatido Bolivia? con los opositores. No ha ido a debatir. Querido Carlos, ya sabes cuánto te apreciamos y te admiramos. Hablemos el lunes 21 de octubre, ¿cómo te parece? Ojalá tú tengas razón, pero la experiencia y la realidad objetiva enseñan que el fraude está preparado Bueno, y además, los opositores funcionales lo saben. Incluso antes de contar los votos ya hay un fraude de origen, ya la elección está viciada porque Evo no podía ser candidato, ¿no? Así es. Ya es una elección tramposa. Gracias. Un aplauso para Carlos Sánchez Grossay. Gracias por haber venido.